Meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas y gracias por acompañarnos en esta sesión. Antes de comenzar, nos gustaría informaros de que el encuentro va a ser grabado, de hecho ya le he dado a grabar, ¿vale? Si alguien tiene algún problema con la grabación, por favor que desconecte la cámara. Para nosotros es importante porque luego lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, ¿vale? En caso de que queráis volver a acceder a los contenidos de esta primera sesión de la formación del curso de CANSAT 2025-2026. Os recordamos también que es importante que completéis el formulario de asistencia al curso, ¿vale? Os voy a copiar en el chat el enlace, ahí lo tenéis, ¿vale? Es un formulario que a nosotros es muy útil, nos es muy útil para registrar las personas que habéis venido al curso. Ahí os separa por comunidades, y estos datos son importantes porque se los vamos a remitir a las distintas consejerías. Me consta que la Comunidad de Madrid ha puesto el curso en su propia aula virtual, ¿vale? Amado madrileño, por favor, registraros en vuestra aula virtual. Y os agradecemos que aún así, que todo el mundo rellene el formulario que he puesto en el chat, porque ahí podéis controlar adecuada la participación en todo el curso. ¿Vale? Voy a silenciar por aquí. Nada, gracias por vuestra presencia en este curso y comenzamos. Voy a compartir pantalla. Tiki, 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 tiki. Disculpad, ver. Vale. No sé si estáis viendo la presentación, la pantalla que pone CANSAT Steam 60. Sí, vale. Perfecto. Cualquier problema me comentáis por el chat, ¿vale? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión del curso de formación CANSAT 2025-2026. Esta sesión es un poquito especial, es una sesión que se llama Steam 60, es un tipo de formaciones que hacemos en las que en 60 minutos explicamos las bases del desafío. Creo que es interesante que todos y todas sigáis esta primera sesión por dos razones. En un primer lugar, a la gente que no conozca el desafío CANSAT, en esta hora os vamos a explicar en qué consiste CANSAT, este maravilloso proyecto de la Agencia Espacial Europea. Y a los que ya lo conozcáis, os vamos a contar todas las novedades que hay este año con respecto a años pasados en este desafío, ¿vale? La charla dura más o menos una horita, entonces os recomiendo que las preguntas las vayáis haciendo por el chat y a continuación, cuando termine, tendremos un turno de preguntas y respuestas que se extenderá todo lo que necesitéis. Mi nombre, que no me he presentado y soy maleducadísimo, yo soy Manuel González, soy el manager de SEO España y nada, vengo a contaros un poquito en qué consiste este proyecto maravilloso que seguro que muchos y muchas conocéis, que es CANSAT. Pero antes de hablar de CANSAT, os quiero hablar de la ESA, ¿vale? La Agencia Espacial Europea, o ESA, a partir de su acrónimo en inglés, es la agencia que diseña, coordina e implementa el Programa Espacial para Europa desde 1975. Es una agencia europea con presencia en todos los países que podéis ver en el mapa de la fotografía, de la diapositiva, y también tiene enlaces con países que no están en la Unión Europea o que no están incluso en el continente europeo, como puede ser Canadá. ¿A qué se dedica la ESA? Pues, entre otras cosas, en el artículo 2 del convenio de creación de la Agencia Espacial Europea se explicita que uno de sus objetivos es asegurar y desarrollar con fines exclusivamente pacíficos la cooperación entre los Estados europeos en los campos de investigación y de tecnología espacial, así como de sus aplicaciones espaciales. Es decir, la ESA se dedica a todo lo que tenga que ver con el espacio hecho desde Europa. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Por una parte, la ESA, la Agencia Espacial Europea, tiene su propio programa de ciencia espacial e investigación del espacio,
búsqueda de exoplanetas, investigación del sistema solar, investigación de cometas, galaxias. La ESA hace ciencia espacial. Tiene su propio programa de astronautas, con su propio programa de vuelos espaciales tripulados. Me imagino que estáis todos y todas al corriente. En estos momentos tenemos dos astronautas españoles, Pablo Álvarez y Sara García. Pues son funcionarios de la ESA, ¿no? Están contratados por la ESA para todo el sistema de vuelos espaciales tripulados y visitas a la Agencia Espacial Internacional. La Agencia Espacial Europea tiene también su propio programa de exploración del sistema solar con misiones a Marte o a la Luna el año que viene con Artemis II, sin ir más lejos. Cuando hablamos del espacio también hablamos de observación de la Tierra. La ESA tiene un programa entero dedicado a la observación de nuestro planeta y estudio en tiempo real del cambio climático, con satélites que miden nivel del agua, gases en la atmósfera, extensión de los bosques, extensión de la masa glacial en los casquetes polares, etcétera. Todos estos datos la ESA los toma a partir de su propio sistema de satélites y los pone a disposición de la ciudadanía para que los puedan utilizar y que vean que el cambio climático está aquí. La ESA tiene también su propio sistema de lanzadores, tiene un sistema de navegación por satélite, realiza operaciones en el espacio, desarrolla tecnología espacial, desarrolla telecomunicaciones. Como digo, la ESA tiene competencias en casi todas las áreas de actividad espacial hechas desde Europa. Y una de sus ramas de trabajo es la educación. Perdón, no se ha pasado de diapositiva. Vale. Ay, perdón, aquí. Así, perdón, vale. Entonces, una de sus ramas de trabajo, como comentaba, es la ESA Educación. La ESA está dividida en dos grupos y hay un grupo entero dedicado a actividades educativas que se llama ESA Educación, que tiene básicamente, esto con todas las comillas del mundo, ya sabéis, tres objetivos. El primero de ellos, motivar y capacitar a la juventud para mejorar sus competencias en disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de matemáticas. Por otro lado, quiere fomentar vocaciones científicas entre niños y niñas dentro de las carreras espaciales. Y, en tercer lugar, concienciar acerca de la importancia de la investigación espacial, la exploración y sus aplicaciones tanto en la sociedad como en la economía moderna. ¿Vale? Entonces, en el contexto de esa educación, surgen las oficinas ESERO. ESERO es el acrónimo en inglés de Oficina Europea de Recursos Educativos Espaciales. Se trata de un proyecto que se circunscribe al ámbito de esa educación y básicamente se dedica a adaptar, utilizando el espacio como contexto, mejorar y fomentar el estudio y las competencias de disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en niños y niñas de toda Europa. La idea de Sero no es tanto aprender de espacio, que también es muy interesante, pero el objetivo de Sero no es tanto aprender espacio, sino utilizar el espacio para fomentar el amor por las disciplinas STEM. Básicamente ese sería un poquito el objetivo principal del programa. Hay oficinas SERO en todos los Estados miembros de la ESA que se adaptan a las necesidades de los distintos sistemas educativos. Yo soy el manager de la oficina de ESERO en España y básicamente nuestro papel es ser intermediarios entre las actividades que propone la Agencia Espacial Europea y el profesorado de todo el país. La oficina de ESERO España está localizada en el Parque de las Ciencias de Granada. Tradicionalmente las oficinas de ESERO están basadas en museos. Hay alguna excepción, pero en casi todos los países están basadas en museos, ¿vale? Entonces, en nuestro país, la oficina se coordina desde el Parque de las Ciencias. Es un museo magnífico, maravilloso, que os invito a que vengáis a descubrir en cualquier momento. Son 70.000 metros cuadrados de espacio expositivo. Es el museo de ciencia más grande del país.
entre los más visitados del país también. Ahora mismo hay 11 exposiciones activas, hay un biodomo, un planetario, etcétera. ¿Por qué está en el Parque de las Ciencias de Granada? Porque desde su fundación hace 30 años el parque tiene un fuerte compromiso con la educación. Como os digo, el proyecto viene propuesto por la Agencia Espacial Europea y nuestro objetivo es adaptarlo al sistema, al currículum español, al sistema educativo de nuestro país, ¿vale? En el Parque de las Ciencias contamos con un grupo de profesores y profesoras que están en comisión de servicios que nos ayudan a hacer esta adaptación pedagógica para que todas las actividades que propone la ESA las podáis llevar al aula de manera sencilla, ¿vale? Obviamente este trabajo no lo podemos hacer solos. El hecho de que esté en Granada no quiere decir que sea un proyecto andaluz. Somos un proyecto nacional y este trabajo que hacemos no lo podríamos llevar a cabo sin la colaboración inestimable de las comunidades autónomas. Trabajamos en estrecha colaboración con las consejerías de educación de todo el país para poder llevar los contenidos de cero al aula. ¿Y qué hacemos? Pues de manera muy vasta, ¿no? Porque hacemos muchas cosas, pero a mí siempre me gusta decir que tenemos 3 líneas de trabajo. En un primer lugar, proponemos desafíos a nivel europeo. Nosotros coordinamos la parte española, ¿vale? Estos desafíos son concursos con todas las comillas del mundo. Son desafíos para que el alumnado pueda, a partir de esta excusa argumental de amor por el espacio, adquirir competencias STEM. Por otro lado, hacemos formación al profesorado. Ahora mismo estamos en una de las formaciones que organizamos, ¿no? Para acompañar al profesorado y para explicarles cómo llevar estos recursos al aula. Y en tercer lugar, eh, traducimos, diseñamos y adaptamos al currículum español contenidos educativos, tanto unidades didácticas como kits de materiales propuestos por la ESA para que trabajéis temas de espacio relacionados en el aula, ¿vale? Esto sería un poquito una diapositiva de resumen, pero vamos, básicamente se resumiría en estas 3 líneas, ¿vale? Cuando hablamos de los desafíos, la mayor parte de la gente conoce CANSAT fundamentalmente, que es el desafío por el que estáis ahora todos y todas aquí. Pero me gustaría también dedicar un par de minutos al resto de desafíos que tenemos, ¿vale? Eh, el objetivo de todos los desafíos es, como digo, fomentar el amor por las STEM. El primero de ellos se llama Astropi. Es un desafío no competitivo. El alumnado se le invita a que programe un pequeño microordenador Raspberry Pi que hay a bordo de la Estación Espacial Internacional. Es un desafío que está diseñado para dar los primeros pasos con Python, que es un lenguaje de programación utilizado universalmente. Astropi tiene una versión de primaria y de secundaria, pero vamos, básicamente consiste en programar este pequeño ordenador Raspberry Pi que está a bordo de la Estación Espacial Internacional. Misión X es un desafío dirigido fundamentalmente a estudiantes de primaria, aunque también lo pueden hacer estudiantes de secundaria, que está relacionado con actividades de educación física y nutrición, con la excusa argumental de vamos a entrenarnos como astronautas, los alumnos hacen actividades relacionadas con educación física y nutrición para que lleven una vida saludable. Mooncamp es el tercero de nuestros desafíos, es un desafío basado fundamentalmente en diseño, es bastante abierto, está bastante abierto. La excusa argumental es que en algún momento dado los seres humanos vamos a establecer una base en un cuerpo rocoso del sistema solar, ya sea la Luna o ya sea Marte. Entonces en Mooncamp se les invita a que diseñen esa base lunar. Lo pueden hacer de muchas maneras, es un desafío que está bastante abierto. Pueden diseñar la base en sí misma, con un software de 3D o con un programa de diseño más sofisticado o con un programa de videojuegos como ser Minecraft. En caso de que no queráis llevar pantallas al aula, lo podéis hacer con Lego, con plastilina, con cartulina. Podéis hacer un experimento científico que se desarrollaría en esa base, como por ejemplo un prototipo de invernadero marciano. Podéis desarrollar
un rover que se mueva sobre la superficie lunar. Está bastante abierto, ¿vale? También MoonCamp es un desafío no competitivo. En cuarto lugar, tendríamos detectives climáticos. Es un desafío en el que se invita al alumnado a que identifique, estudie y dé respuesta a un desafío climático que tenga lugar en su localidad, ¿vale? Para ello pueden o bien utilizar muestras tomadas sobre el terreno, o bien utilizar satélites o datos de los satélites de la ESA, o bien una combinación de las dos técnicas. Al final, el alumnado tiene que presentar un pequeño póster científico, un pequeño producto científico para mostrar al resto del mundo sus hallazgos. Entonces, detectives climáticos, también dirigido al alumnado de primaria y de secundaria, les ayuda a los alumnos y alumnas a dar sus primeros pasos en la investigación, ¿vale? Y, por último, el quinto desafío, que es el más conocido de SERO España, es CANSAT, que es por el que todos y todas estáis aquí, ¿vale? CANSAT es un desafío en el que se invita al alumnado a diseñar desde cero y llevar a cabo un satélite que tenga la forma y dimensiones de una lata de refresco. Lo tienen que hacer de cero, tienen que diseñar la carcasa, tienen que diseñar la electrónica interna, tienen que hacer un paracaídas, porque todos los alumnos y alumnas que participen, todos los CANSA, tienen que cumplir dos misiones. Una misión científica primaria, que es la misma para toda Europa, que consiste en calcular, según el CANSAT CAE, presión, temperatura y conseguir un aterrizaje estable, un aterrizaje seguro. Y en segundo lugar, tienen que cumplir una misión secundaria. La misión secundaria es la que el alumnado quiera. Ahora, a lo largo de esta charla, de esta sesión de STEAM 60, vamos a ver los detalles de CAPSA, ¿vale? Entonces, es un desafío con un nivel de complejidad intermedio avanzado. Como digo, el objetivo es diseñar, construir y lanzar un mini satélite del tamaño de una lata de refresco. Hago paréntesis, en algunas otras formaciones, cuando comento lo de lanzar, hay profesorado que cree que son ellos los que tienen que organizar el lanzamiento. No os preocupéis, ¿vale? Los lanzamientos los organizan las comunidades autónomas, en el caso de los lanzamientos regionales, y la organización de SERO España, en el caso del lanzamiento nacional. Entonces, os tenéis que concentrar en diseñar y construir vuestro caso, ¿vale? Hay que analizar y justificar los datos recopilados durante la caída. Las herramientas para hacer el CANSAT, en realidad en las reglas, en las bases, no hay nada escrito acerca de ello, ¿vale? Se puede utilizar el microcontrolador que queráis. Hay gente que lo hace con Arduino, hay gente que lo hace con Raspberry, hay gente que lo hace con Microbit. Es necesario utilizar sensores, como os he comentado brevemente, la misión primaria consiste en calcular presión y temperatura durante la caída, ¿vale? Hay que utilizar un sistema de transmisión de datos, porque una de las bases también de la misión primaria es que durante la caída el CANSAT tiene que ser capaz de enviar datos que tienen que ser analizados en una estación de base, y el alumnado tiene que proveer al CANSAT de un sistema de caída segura, ¿vale? Normalmente los equipos se utilizan paracaídas, pero no hay nada en las reglas que diga que tiene que ser un paracaídas. Puede ser otro tipo de sistema de recuperación, un parapente, un dron, lo que se les ocurra al alumno, ¿vale? El rango de edad de participación es entre 14 y 19 años. Y las inscripciones se abrieron en septiembre y estarán abiertas hasta el 19 de diciembre de 2025. Si queréis participar, básicamente el desafío tiene como tres fases. Por una parte, tendríais que empezar a imaginar ya cuál es el CANSA con el que vuestro equipo quiere participar en el desafío. A continuación, habría que construir el satélite, comprobando que todo funciona correctamente, hacer pruebas de transmisión entre el satélite y el ordenador, pruebas de lanzamiento desde la azotea del cole o desde alguna torre cercana, ¿vale? Y a continuación, ahora vamos a ver cómo, habría que hacer el lanzamiento. Repito, del lanzamiento se ocupan las comunidades autónomas en el caso de las finales regionales y en la organización de SERO España en el caso de la final nacional, ¿vale? Eh,
Esto básicamente ya lo he hecho todo. El Kansat es una simulación de un satélite real en el volumen y la forma de una lata de refresco. Las dos misiones, la primaria y la secundaria. Se lanza a una altura de 1 kilómetro mediante un cohete, un dron, etcétera. Y durante el descenso, el Kansat debe recopilar datos, lograr un aterrizaje sin daños y analizar los datos recopilados para justificar su experimento. Las características. Esto es un punto. Voy a ver si el chat, que veo que está hablando la gente, creo que está todo bien. Vale, ahora vamos a hablar del resto. De esto. Perdón. Vale. Vuelvo para atrás. Las características. Esta diapositiva es muy importante, ¿vale? Porque estas características son fundamentales para poder participar. Estos datos que tenéis aquí son los datos, los tamaños, pesos y características que tiene que cumplir vuestro Kansat para poder participar en los distintos lanzamientos, tanto en los lanzamientos regionales como en el lanzamiento nacional. La masa la altura máxima del Kansat tiene que ser de 115 milímetros. Esta es la altura que hay desde la base de la lata hasta la parte de arriba de la lata. El diámetro máximo tiene que ser de 66 milímetros. El resto de elementos, aquí pone resto de elementos 45 milímetros. Algunos Kansat por encima de la base, por encima de la lata, ponen una pequeña antena, ponen un paracaídas doblado, ponen cualquier tipo de elemento que sobresalga la altura máxima de 115, no puede medir más de 45 milímetros, ¿vale? En esta diapositiva en la que pone el resto de elementos 45, nos referimos a antena, paracaídas doblado y cualquier otro elemento que quisierais situar fuera del Kansat. La masa tiene que oscilar entre 300 y 350 gramos. Aquí también somos muy estrictos. Todas estas medidas son muy estrictas por temas de seguridad. Que no llegáis a 300 gramos, se puede lastrar. En las bases no dice que no dice nada que el Kansat no pueda llevar lastre. Si no llegáis a los 300 gramos, podéis meter bolitas de plomo o cualquier cosa. Si pesa más de 350 gramos, hay que eliminar masa, ¿vale? Antes de los lanzamientos, tanto en las regionales como en la nacional, se mide y se pesa el Kansat y se comprueba que estas medidas y estos pesos son correctos. En caso de que las medidas y pesos no fueran correctos, no podréis lanzar. O sea que es fundamental que cuando participéis con vuestros alumnos os centréis en estos datos. En las bases está escrito también que la alimentación eléctrica del Kansat tiene que durar unas 4 horas. Desde el momento en el que se conecta el Kansat hasta que se lanza, hasta que se recupera, pueden pasar hasta 4 horas. Entonces es fundamental que la alimentación dure unas 4 horas. La velocidad de descenso tiene que oscilar entre 5 y 12 metros por segundo, ¿vale? En las bases está escrito que tiene que lograr un aterrizaje seguro, pero sería ideal que cuando hagáis el cálculo del paracaídas, lo hagáis para asegurar una velocidad de descenso que oscile entre estas dos cifras. El presupuesto no puede superar los 500 euros y los equipos deben respetar las frecuencias indicadas. Antes de los lanzamientos, tanto los lanzamientos regionales como el lanzamiento nacional, la organización va a comunicaros la frecuencia a la que os tenéis que comunicar entre el Kansat y la estación de tierra. Es muy importante que os ciñáis a esa frecuencia para no interferir con el resto de participantes en el desafío. No es obligatorio, pero sí es recomendable que vuestro Kansat tenga un sistema de cambio de frecuencias que sea medio fácil. Es decir, que si el jurado, que si la organización por cualquier razón os cambia la frecuencia el día del lanzamiento, lo podáis hacer de una manera sencilla. ¿Vale? Esto facilita mucho la vida a todo el mundo. Restricciones, aparte de las que hemos dicho en la diapositiva anterior, que son muy importantes. Los Kansat no pueden llevar explosivos. En algunas finales regionales y en la final nacional se lanza con cohete. El cohete tiene una carga explosiva para poder subir a 1 kilómetro de altura, entonces es fundamental que no lleven ningún tipo de explosivos porque podría comprometer la seguridad del evento. Y en esta línea, los Kansat que hagáis tampoco pueden llevar baterías de tipo LiPo, ¿vale? Porque pueden presentar problemas con respecto a las explosiones.
A partir de ahí, imaginación al poder. Otras recomendaciones, como comento, que se puede hacer cambio fácil de frecuencias, porque en algún momento puede ocurrir que o en la final regional o en la final nacional, desde la organización se os pida que hagáis un cambio. Que el interruptor para encender la batería sea accesible. En las bases no está especificado en ningún sitio, pero localizar un Kansat es bastante complicado. Entonces, es interesante que en vuestro Kansat metáis un pequeño GPS con el objetivo de poder localizarlo fácilmente después del lanzamiento. Eh, También para localizarlo fácilmente, si podéis poner un paracaídas con tejidos llamativos, eso va a ayudar a vuestros alumnos y alumnas a que lo localicen más fácil. Y también es recomendable que no hagáis un lanzamiento a pelo, es decir, que no vayáis con vuestro Kansat nuevo el día del lanzamiento. Os recomendamos que hagáis pruebas previas, o en una azotea, o en la torre de la iglesia del pueblo, o desde una ventana del cole, que hagáis pruebas de transmisión antes de lanzarlo, que si tenéis varios equipos en el cole hagáis pruebas de lanzamiento simultáneos para ver si tenéis interferencias, etcétera, ¿vale? Porque todo esto va a ayudar, todos estos ensayos van a hacer que el día del lanzamiento todo funcione muchísimo mejor. Vosotros os encargáis de hacer vuestros Kansat y el día del lanzamiento, bueno, el día del lanzamiento pues, van a pasar muchas cosas, ¿vale? Ahora vamos a esto, pero se puede lanzar un Kansat con muchos métodos. En algunas comunidades autónomas en la final regional hacen lanzamiento con dron, con globo, con ala delta, con aviones, con paramotores o con cohetes, ¿vale? Los equipos que pasen a la final nacional, ahora vamos a ir a todo este sistema de autonómicas nacionales que estoy repitiendo todo el rato, los equipos que pasen a la final nacional van a volar su Kansat en un cohete. En esta foto tenemos el cohete en el que van albergados 6 Kansat simultáneamente. Esos Kansat se ponen en un cohete que es lanzado a una altura de 1 kilómetro, ¿vale? En esta diapositiva vamos a suponer que este es el caso de un cohete, pero el sistema es el mismo al final si se lanzan con drones, si se lanzan desde una torre, si se lanzan con un AVB, con un ala delta, con lo que sea, ¿vale? Entonces, el día del lanzamiento, mediante cualquier método, los Kansat se van a lanzar a una altura, idealmente de 1 kilómetro, pero no tiene por qué. En el caso de que se lancen con drones, creo que alcanzan 250 metros, ¿vale? Cuando se lancen, cuando estén en el apogeo, se van a soltar los Kansat liberan su paracaídas y van a ir cayendo. Cuando caigan, tienen que emitir datos a una estación base. Vosotros y vosotras tenéis que ayudar a vuestros alumnos y alumnas a que diseñen la antena para la recepción de datos. El jurado va a asegurarse que los datos que reciben los niños son datos que reciben en tiempo real, ¿vale? Entonces, este sistema de emisión-recepción de datos es otro tema importante. Los Kansat se lanzan, cuando están en el apogeo en la máxima altura se liberan, van cayendo, abre el paracaídas, van lanzando los datos a la estación de tierra y caen a tierra. Los alumnos y alumnas tienen que recuperarlos y a partir de esos datos hacer una exposición frente a un jurado de las cosas que hayan averiguado, ¿vale? Esto volveremos también. El Kansat está organizado entonces, como vemos, en 5 fases. Ahora estamos en la fase de imaginar el Kansat. A partir de aquí a que se haga el lanzamiento tenéis que pensar qué queréis hacer con vuestro Kansat. Tenéis que construirlo. A partir de ahí haremos una fase de competiciones autonómicas. Las distintas autonomías van a organizar su propio lanzamiento o su propio evento para decidir cuál es el mejor Kansat de su comunidad. Los mejores Kansat de cada comunidad autónoma van a ir a una fase de competición nacional en la que se van a ver las caras con los ganadores y ganadoras de Kansat del resto de comunidades autónomas y el ganador de esa competición nacional
irá a un evento europeo en el cual conocerán a los ganadores de Kansas del resto de Europa. Vamos a ir ahora fase por fase. Vale. Esto es un poquito el cronograma y esta diapositiva es importante porque aquí tenéis las fechas relevantes para este año, ¿vale? Estamos en la fase inicial de imaginar el Kansas, de qué es lo que queréis hacer. Las inscripciones están abiertas hasta el 19 de diciembre, abrieron en septiembre. Entonces, durante estos 3 meses, vuestro objetivo con vuestro alumnado es pensar y empezar a construir, si queréis, el Kansas que queréis presentar a las distintas finales, a las finales autonómicas y la final nacional, ¿vale? El 19 de diciembre se cierran las inscripciones. Si no os habéis inscrito hasta el 19 de diciembre, este año no podéis participar. Entonces, sí, yo os recomiendo que inscribáis a vuestro equipo cuanto antes, ¿vale? Porque la formalización de la inscripción se hace un poquito más tarde. Entonces, tenéis hasta el 19 de diciembre de 2025 para inscribiros. De ahí hasta marzo entramos en la fase de construcción del Kansas. Ya lo ideal sería que empezarais a hacer a construir la carcasa, a coser el paracaídas, a hacer toda la microelectrónica que tiene que ir dentro del Kansas para cumplir la misión que queráis, ¿vale? Esta fase de construcción va a durar hasta el mes de marzo. Y aquí quiero llamar vuestra atención sobre 2 fechas. Volveremos a esto ahora también, ¿vale? Hay 2 fechas importantes y este año son las mismas para toda España. El 18 de febrero se os va a pedir que enviéis un informe PDR. Esto volveremos, lo voy a repetir varias veces. PDR es el acrónimo en inglés de Preliminary Design Review. Informe de diseño preliminar. Es un informe cualitativo, en la cual de manera cualitativa expliquéis en qué consiste vuestro Kansas, cuál es vuestra misión secundaria, cómo pensáis cumplir la misión primaria, qué cronograma tenéis, cuál es vuestro equipo, etcétera, ¿vale? Entonces, hasta el 18 de febrero todos los equipos de todo el país tenéis para enviar el PDR. Ahora volvemos a esto, ¿vale? Una vez mandado el PDR tenéis un mes más hasta el 18 de marzo para enviar el CDR, el Critical Design Review, el informe de diseño crítico. Este es un informe más cuantitativo en el cual los alumnos y alumnas tienen que demostrar que el Kansas es viable. La siguiente diapositiva vuelvo a esto, ¿vale? Pero simplemente quiero recalcar estas 2 fechas. 18 de febrero enviar el PDR, 18 de marzo enviar el CDR. A partir de ahí, durante los meses de marzo y abril, tienen lugar las competiciones regionales. Cada comunidad autónoma organiza su propia competición. Esa competición puede tener lugar de 2 maneras, o bien un lanzamiento o bien una defensa de proyectos para explicar que el Kansas es viable. Estas fechas las anunciaremos en nuestra web a su debido tiempo, ¿vale? Y antes de que se cierren las inscripciones, en nuestra web anunciaremos en qué comunidades se hace lanzamiento y en qué comunidades se hace defensa de proyectos. Entonces, durante marzo y abril tienen lugar las competiciones regionales, de cada comunidad autónoma surge un equipo ganador y el 13-14 de mayo, veis que hay un asterisco ahí porque las fechas no están confirmadas, pero será seguramente para esa semana, tendrá lugar la gran final nacional. Tradicionalmente las finales serán en Granada, hace 2 años se hizo en Murcia, este año se ha hecho en Galicia y el año que viene va a ser en otra ciudad. Estamos hablando con la Consejería de Educación y cerrando los detalles, entonces hasta que no lo cerremos no lo vamos a anunciar, ¿vale? Pero la idea es que este año se va a mover por el país, hasta aquí puedo leer. Lo anunciaremos con el tiempo debido. La final nacional va a tener lugar en una ciudad determinada hacia el 13-14 de mayo, lo anunciaremos normalmente. Ahí irán equipos de todas las comunidades autónomas, se hace un lanzamiento con cohete y ahí se seleccionará al equipo que va a representar a nuestro país en el evento europeo
ingeniero o ingeniera por un día que tiene lugar entre el 17 y 19 de junio en la sede de la ESA en Noorwijk, Países Bajos, se llama ESTEC. Es la sede donde se montan los satélites reales de la ESA. Ahora volvemos a este evento, ¿vale? Este es el calendario, diapositiva importante y con riesgo de ser pesado y de repetirme, repito las fechas. Las inscripciones se abrieron en septiembre, tenéis hasta el 19 de diciembre para apuntar a vuestros equipos. El 18 de febrero es el último día para enviar el PDR, el Preliminary Design Review, un informe cualitativo en el que expliquéis en qué consiste vuestro CANSAT. A partir de ahí tenéis un mes hasta el 18 de marzo para enviar el Critical Design Review, un informe de diseño crítico en el que expliquéis y en el que demostréis que vuestro CANSAT es viable. Durante marzo y abril se celebrarán las competiciones regionales. Hacia el 13-14 de mayo tendrá lugar la final nacional en una ciudad que anunciaremos a su debido tiempo y el 17-19 de junio del año que viene tendrá lugar el evento internacional Ingeniero Ingeniera por un día. Bien, ahora vamos con todas estas fases una a una. La primera fase, imagina alcanza, tenéis hasta el 18 de diciembre para inscribir a vuestro equipo, ¿vale? Los equipos tienen que constar entre un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 3, entre 3 y 6 estudiantes en total, ¿vale? Tiene que estar formado por estudiantes de entre 14 y 19 años que estén matriculados en un centro de educación secundarias y que estén supervisados por un mentor o mentora. Estas cifras, estas edades y estos números de participantes nos vienen dados por las reglas internacionales de CANSA. ¿Por qué? Porque el equipo que gane la final nacional tiene que cumplir esas características. Por eso nosotros lo ceñimos a estas mismas características, ¿vale? Preguntas que nos suelen hacer. Perdón. ¿Qué ocurre si tengo un equipo de 8? Pues yo aquí tendría dos recomendaciones. La primera, intenta hacer 2 equipos de 4. Que no lo queréis hacer, que solo queréis hacer un equipo de 8, bien, lo podéis trabajar en clase, pero a la final y a las finales regionales solo pueden ir 6 alumnos, ¿vale? Este año además vamos a ser un poquito estrictos con este número. Tenéis que tener en cuenta que estos eventos se hacen en aeródromos, que estamos lanzando cohetes, entonces tenemos que ser muy exigentes con el aforo. Entonces, ceñiros a un equipo de como mucho 6 estudiantes y como mínimo 3, supervisados por un mentor o una mentora. ¿Vale? Ay, aquí la fecha aquí está mal. Como digo, tenéis hasta el 19 de diciembre de 2025, sí, hasta el 19 de diciembre de 2025 para inscribiros, ¿vale? Os tenéis que inscribir en nuestra página web. Paréntesis, nuestra web, si habéis entrado, es un poquito desastre por temas de la vida. Hemos trabajado con distintas empresas, etcétera. Bueno, noticia bonita. Desde verano estamos trabajando con una empresa que está haciendo una web nueva y va a estar lista para finales de noviembre. Es una web mucho más clara, mucho más accesible, mucho más navegable, en el que todo es más fácil, más sencillo, la información está de manera más visual, etcétera. ¿Vale? No obstante, las inscripciones se van a hacer a partir de nuestra web. Aunque haya un cambio entre medias, esta es la misma dirección que vamos a utilizar todo el rato para las inscripciones, ¿vale? A esta empresa que le hemos dicho que nos está haciendo la web nueva, les hemos dicho que respeten esta parte por lo menos hasta el día 19 de diciembre de 2025, ¿vale? Todas las inscripciones se hacen a partir de la web. Tenéis que rellenar un formulario bastante sencillo con vuestros datos, el nombre de vuestro equipo, el centro educativo al que pertenecéis. Os recomendamos que metáis también el código de centro. Estoy pensando en comunidades muy grandes o con muchos centros en las que pueda haber centros que se llamen igual, ¿vale? Para que la organización de las finales regionales os pueda localizar de manera sencilla. Me imagino cuántos institutos educativos, Instituto de Educación Secundaria Cervantes hay en nuestro país, ¿vale? Si metéis el código facilitáis un poquito la labor a la organización. Tenéis que meter vuestra localidad, comunidad autónoma, el nombre de vuestro mentor, el correo. Os pediremos el teléfono, ¿vale?
para nosotros el teléfono es importante porque puede ser que os tengamos que contactar durante la fase de lanzamiento para haceros preguntas acerca... Bueno, es importante dar los datos, ¿vale? El número de integrantes, el número de chicas, el curso de los integrantes. En las reglas no hay nada que diga que tengan que ser todos del mismo curso. Podéis trabajar con alumnos de distintos cursos mezclados, ¿vale? Tenéis, como os digo, hasta el 19 de diciembre para registrar. A continuación, y hasta mediados de marzo de 2026, podéis pensar y desarrollar vuestro proyecto, teniendo en cuenta que se os va a pedir 2 informes, ¿vale? En primer lugar, la organización de las finales autonómicas, de las finales regionales, os van a pedir el PDR, Preliminary Design Review, el informe de diseño preliminar. Lo tenéis que entregar antes del 18 de febrero de 2026. Antes de que acaben las inscripciones, antes del 19 de diciembre de este año, desde la organización de Ser España, en nuestra web vamos a subir un modelo de PDR para que tengáis a qué ateneros, ¿vale? Repito, va a ser un informe en el que de manera cualitativa los alumnos y alumnas tengan que explicar en qué consiste su CANSAT. Digo alumnos y alumnas, nuestra experiencia de otros años es que hay algunos proyectos en los que de alguna manera se nota cierta influencia por parte del profesor o profesora, ¿vale? Esto no olvidemos que es una actividad didáctica, entonces recomendamos que sean ellos los que escriban el informe. Si vemos que a veces se ve, o sea, bueno, no quiero acusar a nadie ni nada, pero a veces hay informes muy sospechosos de que no han sido escritos por el alumnado, ¿vale? Os invitamos a que lo escriba el propio alumnado. Entonces, por eso la idea de que este PDR sea un informe bastante más sencillo. La organización del regional os pedirá que les enviéis el PDR antes del 18 de febrero. Este informe es importante porque de alguna manera convalida, certifica vuestro interés en seguir participando, ¿vale? Vosotros os registráis hasta el día 19 y el día 18 de febrero, al enviar el PDR, decís no, que sí me presento de verdad y aquí está el CANSAT que quiero hacer. Es importante recibirlo porque las organizaciones regionales necesitan saber con cuántos equipos tienen que organizar el lanzamiento. Tenéis que tener en cuenta que organizar un lanzamiento de estas características es bastante complejo y estoy pensando en comunidades con mucho número de inscritos, como pueden ser la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Extremadura, en el que en algunas ocasiones se han inscrito más de 150 equipos, ¿vale? El enviar el PDR de alguna manera a la organización les ayuda para saber con qué número de equipos real tienen que organizar el lanzamiento. A partir de ahí tenéis un mes entero para enviar el CDR, el informe de diseño crítico, un informe más elaborado en el que demostréis que el CANSAT es viable. Este segundo informe también es muy importante por 2 motivos. En un primer lugar, este informe es importante para comunidades con muchos inscritos que les ayude a dirimir, por ejemplo, cuáles son los equipos que van a lanzar en cohete y cuáles van a lanzar en globo. Por ejemplo, estoy pensando en comunidades en las que el lanzamiento... Perdón. Hay algunas comunidades en las que el día del lanzamiento se lanza con distintos métodos de lanzamiento. 12 equipos lanzan con un cohete, 20 con un globo y 20 con avión, por así decirlo, ¿vale? Entonces, la evaluación de estos informes sirve para ver quién lanza en qué medio, dependiendo a su misión secundaria, calidad del proyecto general, etc. Entonces, este informe es útil para esas comunidades. Y este informe también es muy útil para comunidades en las que por cualquier razón no se hace lanzamiento. ¿Por qué? Porque en esas comunidades se decide qué equipo pasa a la final a través de una evaluación de este CDR. ¿Vale? Entonces, este año cambio con respecto a otros años cada comunidad hacía sus reglas, este año son las mismas reglas para toda España. PDR el 18 de febrero, CDR
el 18 de marzo. Y en los dos casos colgaremos un modelo en nuestra página web antes de que acabe el periodo de inscripciones. Bien, marzo y abril tendrán lugar los eventos regionales para decidir qué equipo representa a cada comunidad en la final nacional. Como digo, hay dos tipos de comunidades: las comunidades en las que se organiza lanzamiento y comunidades en las que no se organiza lanzamiento. En las comunidades que se organiza lanzamiento recibiréis instrucciones por parte de la organización acerca de dónde va a ser, cómo tenéis que ir, etc. ¿Vale? En las comunidades en las que no haya lanzamiento, serán las propias comunidades las que os comuniquen cómo se va a hacer esa selección, si mediante una defensa virtual o una defensa del proyecto presencial. ¿Vale? En todo caso, estas competiciones regionales tendrán lugar entre marzo y abril. De cada una de ellas saldrá a un equipo seleccionado que irá a la fase nacional, ¿vale? Como digo, como he dicho antes, idealmente 13-14 de mayo, aunque esto lo confirmaremos en un punto que también confirmaremos pronto. He de decir que queremos anunciar antes de que acaben las inscripciones en qué comunidades se va a hacer lanzamiento y en qué comunidades se va a defender el proyecto mediante una defensa de proyecto, ¿vale? Mediante una defensa del CDR. Vale. Los equipos que vayan a la final nacional el 13 y 14 de mayo se les pedirá un último informe, que es el Pre-Launch Review, ¿vale? El PLR. Básicamente esto es un CDR evolucionado. También enviaremos un modelo. Este informe solo lo tienen que enviar los equipos que participen en la fase final. Básicamente es el CDR en el que los equipos puedan meter ya los datos de su lanzamiento regional. El equipo que gane el evento nacional se va a ir al evento europeo internacional que tendrá lugar entre el 17 y 19 de junio de 2026. Se llama Ingeniera Espacial por un día, Space Engineering for a Day. Tiene lugar en la sede de la ESA en Steg, en Noordwijk, en Países Bajos. Ahí conocen a los ganadores de CANSAT de toda Europa y es una pasada de evento. Se hace una jornada de póster de su CANSAT en el que conocen a expertos en tecnología espacial, conocen las instalaciones de STEC, conocen un simulador de la Estación Espacial Internacional. Aquí tenemos al equipo canario que ganó hace un par de años y volvieron maravillados del evento. ¿Vale? Vale. Vale. Hemos dicho al principio, los equipos tienen que cumplir dos misiones, una misión primaria y una misión secundaria. La misión primaria es la misma para toda Europa, ¿vale? Tras la liberación del CANSAT durante el descenso, el CANSAT tiene que ser capaz de medir la temperatura del aire, la presión atmosférica, tiene que ser capaz de transmitir los datos obtenidos de temperatura y presión por telemetría a la estación terrena al menos una vez por segundo, tienen que lograr un aterrizaje sin daños y tienen que ser capaces de analizar los datos obtenidos, ¿vale? Mediante gráficas, etc. La misión secundaria tiene que ser seleccionada por el equipo y aquí imaginación al poder, ¿vale? Los equipos se pueden inspirar en misiones satelitales reales de la ESA o pueden hacer la misión que ellos quieran. Al final, para mí, esta es la parte más importante de todo el proyecto. No construimos un satélite porque queramos hacer un satélite. Construimos un satélite porque tenemos un objetivo o científico o tecnológico. Y otro consejo, aparte de mi experiencia organizando CANSAT de hace un par de años a esta parte, al final es la misión secundaria la que va a distinguir a vuestro equipo del resto de equipos, ¿vale? Entonces, mi consejo es que le deis una buena pensada a esta misión secundaria. Para la misión primaria hay que construir, hay que hacer toda la microelectrónica. Como digo, en las bases no hay nada que especifique la electrónica que tenéis que usar. Podéis utilizar lo que vosotros y vosotras queráis. Tecnología Arduino, tecnología Raspberry Pi, microbit, BMP280, MPX, APC, LoRa, estoy hablando ahora de transmisiones. Podéis poner acelerómetros, podéis poner GPS, sensores,
lo que queráis, ¿vale? Para la misión secundaria, lo que vosotros y vosotras queráis. Repito, que es lo que va a distinguir a vuestro equipo. Os voy a poner aquí 3 ejemplos de la final nacional de Kansas de 2014. Fue la primera final a la que yo acudí, a lo mejor son los que se me quedaron más en el corazón, ¿vale? Os digo 3 ejemplos que dejen volar vuestra imagen. Este equipo aquí es el equipo Bonautas, que representaron a Aragón en la final de 2024. El equipo Bonautas, dentro de su Kansat, metieron un huevo de codorniz y metieron unos actuadores con muelles con la idea que cuando el Kansat caía, había un pequeño software que iba calculando la posición del Kansat e iba actuando, iba haciendo trabajar a los actuadores para que al llegar al suelo la colisión fuera menor y que el huevo no sufriera daños. Un tipo de misión secundaria. Este de aquí es el equipo GrandSat, el ganador de la edición de 2024, representante de Canarias. Su misión consistía en, según iba cayendo su Kansat, iban tomando imágenes del terreno y mediante un software de inteligencia artificial identificaban si había zonas de agua y zonas en las que había fuego, con la idea de avisar a los bomberos en caso de que hubiera un incendio forestal de dónde podían ir a por agua para apagar el incendio. Este es el equipo DAFSAT que representó a Andalucía en la final nacional en 2024. Ganaron el premio a Mejor Misión Científica. En la imagen de la izquierda tenéis una pequeña dafnia, que es un crustáceo transparente. Este equipo medían con microscopios el ritmo cardíaco de las dafnias antes del lanzamiento, metían una muestra de dafnias dentro del Kansat, se lanzaban con un cohete a 1 kilómetro, cuando caían las recogían y volvían a medir el ritmo cardíaco para ver si se habían estresado durante la caída, ¿vale? Como veis, imaginación al poder. Este equipo obtuvo el premio a mejor logro científico, pero podéis hacer lo que queráis. Hay equipos que hacen siembra de semillas, hay equipos que hacen medición de las corrientes de aire según cae. Hay equipos que han presentado un proyecto de monitorización de erupciones volcánicas mediante el registro de gases y partículas. Hay algún equipo que ha metido un pequeño invernadero en el Kansat para enviar alimentos ricos en proteínas a Marte. Hay algunos que han obtenido la concentración de los gases en la atmósfera. Hay algún equipo que, en vez de hacer una misión científica, ha hecho una misión tecnológica, que esto también se puede hacer. Entonces, por ejemplo, el equipo que ganó el mejor logro técnico el año pasado fue el equipo que representó a la región de Murcia, en el cual construyeron un parapente que lograba un aterrizaje controlado mediante un sistema de propulsión alternativo, ¿no? Entonces, básicamente tenían un software que calculaba la posición del Kansat y que iba accionando los mandos del parapente para que cayera perfectamente plano, lo que queráis, ¿vale? Otra vez mi consejo, soy muy pesado con esto, os recomiendo que os baséis en una misión secundaria llamativa y que defendáis todo el proyecto alrededor de esa misión secundaria. Queremos hacer cumplir esta misión secundaria y por ello el diseño de nuestro Kansat es así, ¿vale? Después de lanzar el Kansat, recuperarlo y medir los datos, los equipos van a tener que defender su proyecto frente a un jurado de expertos y expertas que van a analizar su proyecto, ¿vale? El proyecto evalúa según una rúbrica que les proporcionamos nosotros. Las evaluaciones del jurado, las deliberaciones del jurado y el fallo del jurado son secretas e inapelables, pero os podemos decir que se basan en estos 4 puntos en una rúbrica que podemos compartir con vosotros y vosotras si lo consideráis oportuno, ¿vale? Los logros técnicos cuentan un 35% del proyecto, el valor científico un 30%, las competencias profesionales del equipo, es decir, cómo se organizan, cronograma, etcétera, un 25%, y la campaña de difusión y patrocinio un 10%. A partir de esa rúbrica, el equipo, el jurado de expertos y expertas de las finales regionales y la final nacional otorgan hasta 6 premios. El mejor Kansat, que es el que va a la final nacional o al evento europeo internacional, el mejor logro técnico,
el mejor proyecto científico, el equipo más profesional, la mejor difusión y dan, si lo consideran oportuno, un premio honorífico porque quieran destacar algún aspecto en concreto. ¿Vale? Como veis, es un proyecto muy completo en el que podéis trabajar en el aula muchísimas competencias para vuestros alumnos y alumnas. Podéis trabajar electrónica y programación tanto en la misión primaria, en la misión secundaria, para el sistema de comunicaciones, el sistema de aterrizaje, el sistema de alimentación 3D, las pruebas, ¿vale? Aquí podéis trabajar temas de electrónica y comunicación. La estructura y la carcasa es básicamente diseño e impresión 3D. No olvidéis que tenéis que cumplir una misión científica secundaria. Aquí podéis meterlo toda la ciencia que queráis, biología, química, matemáticas, física. Tenéis que hacer un programa de difusión y patrocinio. Y a mí, de las partes que más me gustan de CANSAT es que es un proyecto en realidad muy transdisciplinar, porque los alumnos y alumnas van a tener que escribir un informe y van a tener que hacer una presentación frente a un jurado, ¿vale? Entonces pueden trabajar oralidad, pueden trabajar diseño de presentaciones, método científico, inglés si queréis. Es un proyecto muy bonito en el que os invitamos a participar. Es muy complejo, pero para eso no estáis solos ni solas, ¿vale? En nuestra web, recuerdo, tendremos nueva web a finales de mes, tenéis guías para construir un CANSAT desde cero. Tenéis nuestra guía para el profesorado que podéis encontrar en nuestra web. Tenéis el Club Robótica Granada, ha desarrollado una iniciativa que se llama Democratizando CANSAT. Podéis acceder a ella, a toda la documentación de Democratizando CANSAT, a partir de estos dos enlaces, ¿vale? Democratizando CANSAT es una iniciativa en la cual se os da resuelto a vosotros, profes, toda la misión primaria. Tenéis planos para hacer una carcasa, tenéis planos del paracaídas, tenéis la electrónica para cumplir toda la misión primaria. El objetivo de Democratizando CANSAT es que os podáis centrar en la misión secundaria. Ellos os dan la misión primaria resuelta para que vosotros y vosotras os podáis centrar en la misión secundaria. ¿Vale? Y aparte de eso, tenéis la formación que ofrecemos tanto desde la organización de ESERO España como desde las consejerías de educación de distintas comunidades autónomas que también organizan sus propios cursos de CANSAT. Nosotros hacemos dos tipos de formación en CANSAT, la formación online, que es la que estamos acudiendo ahora, tiene lugar todos los martes hasta el 3 de febrero, con la excepción de las vacaciones de Navidad, y la idea es que en cada una de las sesiones vamos a ir cubriendo cada uno de los aspectos necesarios para construir un CANSAT desde cero. Así, para construir un CANSAT desde cero. Hay una sesión en la que veremos cómo llevar a cabo la misión primaria, una sesión de cómo instalar el GPS, una sesión del sistema de telecomunicaciones, una sesión de carcasa y paracaídas. Hay una sesión en la que vamos a invitar a expertos y expertas del CSIC para que os expliquen los problemas abiertos en astrofísica para que eso os dé alguna idea para vuestra misión secundaria. Va a haber una sesión en la que expliquemos cómo escribir el informe, otra sesión en la que expliquemos cómo comunicar eficientemente un proyecto. Repito, este es el tema al que menos atención se le presta normalmente, pero en mi opinión considero que es de los más importantes. Un equipo que comunica bien es un equipo que da una buena impresión y un equipo al que le suele ir mejor. Y tendremos dos sesiones extra este año, una dedicada especialmente a Democratizando CANSAT y una de preguntas y respuestas que os puedan quedar, ¿vale? Esto para esta convocatoria. Aparte de eso, cada verano en el Parque de las Ciencias organizamos una formación presencial en la que desde cero construís un CANSAT y os lo lleváis a casa. Entonces, estas son las maneras que nosotros tenemos de ayudaros a todo el profesorado de toda España para que podáis participar en el desafío con vuestro alumnado. Además de eso, algunas comunidades autónomas están organizando sus propias formaciones presenciales de CANSAT, ¿vale? Entonces,
os invitamos a que la sigáis. En caso de que no podáis seguir la formación los martes de 4:30 a 6:30, al día siguiente nosotros colgamos en nuestra web los vídeos de las formaciones y os vamos a hacer llegar también las presentaciones, porque nuestra idea es facilitároslo a vosotros. Creemos que es un proyecto muy redondo para el alumnado y en el que se puede trabajar muchas cosas muy bonitas. Entonces os invitamos a que participéis. Os dejo con el vídeo de la final del año pasado, de 2024, para que le echéis, para que veáis en qué consiste el lanzamiento. Manuel, pon el sonido. ¿Está preparado? Los grupos recuperan su cansa, presentan frente a un jurado. ¿Vale? Y hasta aquí, voilà, mi presentación. Cualquier duda nos podéis contactar por nuestros canales oficiales. Y ahora tenemos aquí un pequeño turno de preguntas y respuestas. Cualquier duda que queráis tener. He leído que hay aquí muchas preguntas. Mientras, si alguien quiere hablar, puede hablar de viva voz o escribir en el chat, ¿vale? Me retrotraigo al chat hasta las 4:30, ¿vale? Eh. Vale, pregunta si debemos identificarnos. Sí, por favor, registraros. Voy a volver a copiarlo. Os agradezco si podéis identificaros, si no lo habéis hecho ya, en el enlace, ¿vale? Porque a nosotros nos es muy útil para enviarle esta información a las comunidades autónomas y tener idea del seguimiento. Y la gente de la Comunidad de Madrid en el aula virtual, por favor. ¿Vale? Mm. Rango de edad de 14, vale, pregunta aquí Francisco Velázquez si el rango de edad es de 14 a 19 años. Si no vale para primaria. Eh, Francisco, la complejidad del desafío hace que sea indicado fundamentalmente para alumnado de 14 a 19, ¿vale? No obstante, en nuestro país el éxito ha sido tal que algunas autonomías están organizando sus propios programas dedicados a primaria. Estoy pensando, me dejaré alguien en el tintero seguro, pero me consta que Extremadura tiene su propio sistema de Kansas Baby, en el cual les enseñan a programar una pequeña microbit. También hay un programa de Kansas Baby o Kansas Junior en Galicia y creo, si no me equivoco,
que en Asturias, ¿vale? Estos programas suelen ser, no son competitivos, es decir, todo este sistema que he explicado de finales autonómicas, final nacional, ese no se utilizaría en primaria. Y como he comentado, las edades del desafío nos vienen dadas por las reglas de la ESA. ¿Vale? Siguen preguntando por primaria. Alguien, Antonino Vara, que Antonino me consta que tiene experiencia, creo que se ha presentado alguna vez, creo que ha obtenido creo que hace un par de años obtuvo el premio a mejor logro tecnológico, si no me equivoco. Comenta que en Extremadura se hace una versión simplificada, ¿vale? Eh, eh, eh. Vale, técnicamente hay diferencia entre las fases regional, nacional y europea. Esto creo que lo he explicado después. La fase regional y nacional, el espíritu es el mismo, ¿vale? Diferencias. Hay algunas autonomías en las que sí hay lanzamiento y otras en las que no. La información de qué autonomías hacen lanzamiento y las que no, la daremos en nuestra web antes de que acabe el plazo de inscripciones. En las que no hacen lanzamiento, la elección del equipo ganador se hace mediante una defensa de proyectos. Se convoca a los equipos o bien virtualmente o bien presencialmente y los equipos tienen 10 minutos para defender su proyecto frente a un jurado de expertos que determina ese jurado cuál es el equipo seleccionado para ir a la final nacional. Las comunidades autónomas que organizan final regional, el funcionamiento es exactamente el mismo que en la final nacional, con la diferencia que en algunas comunidades, en vez de volar con cohete, se vuela con dron o se vuela con avión o se vuela con cohete, dron y avión. Aquí cambia de autonomía en autonomía, ¿vale? Esto tenéis que comprenderlo, tiene mucho que ver con la geografía del territorio, con la cercanía de un aeropuerto, etcétera, ¿vale? Final nacional, como digo, se lanzan todos los equipos con cohete y en Europa, hasta hace 3 años, se hacía final europea. El equipo ganador de cada país se iba a una misma ciudad y lanzaban sus Kansas y se hacía exactamente igual que en la final nacional, ¿vale? Desde hace 3 años se organiza este evento ingeniero o ingeniera por un día en la sede de la ESA en Noorwijk, en Países Bajos. En la europea no hay lanzamiento. Vamos a compartir la presentación, ¿vale? Francisco, si nos puedes, Francisco Velázquez pregunta por el Kansas Baby. Si alguno quiere tener más información acerca del Kansas Baby, que nos escriba a nuestra web, por favor, kansat@esero.es y os enviamos una pequeña unidad didáctica de cómo aplicar esto en el aula. Lo han compartido por aquí. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale, preguntan Abelardo Báez Quevedo, que se conecta desde Canarias, que se ha equivocado con la diferencia horaria. No os disculpéis, no os preocupéis porque mañana vamos a colgar, al día siguiente las formaciones las vamos a colgar en nuestra web. ¿Vale? Y os vamos a enviar, si os registráis y nos dais vuestro correo, os enviamos toda la información por ahí. Preguntan si podría entrar un alumno de 13 años. Al día siguiente, las reglas de edad nos vienen dadas por la ESA. La ESA son bastante estrictos con la edad porque tienen restricciones para entrar en el evento internacional. Entonces, sería importante que cumpliera 14 años antes del lanzamiento europeo, ¿vale? Si tengo un alumno que cumple 14 antes del lanzamiento, ¿puede participar? Efectivamente, es lo que comento, ¿vale? Las reglas vienen dadas por la ESA porque los alumnos tienen que tener 14 años antes del día del lanzamiento. Vale, otra pregunta interesante por aquí, si el número de estudiantes puede variar desde la inscripción a lo largo del proceso. Nuestra idea es que sí, es decir, si participáis en Kansas vais a ver que es un proceso duro y que es un proceso complejo hacer que los alumnos y alumnas participen y motivarlos ya es un tema complicado, ¿vale? Entonces, nuestra idea
es que ahora inscribáis al grupo que tengáis y si durante el proceso hasta el lanzamiento hay variaciones, que simplemente se lo comuniquéis a la organización de las regionales, ¿vale? Para que ellos lo tengan en cuenta, pero yo creo que no hay problema, normalmente no hay problema con que los grupos se reconfiguren, ¿vale? Porque esto suele pasar. Ahora los alumnos están muy motivados y a lo mejor en marzo se os desinflan, ¿vale? Lo único importante es que en el momento del lanzamiento los equipos tienen que contar con entre 3 y 6 alumnos. Vale, una pregunta muy interesante por aquí. ¿Cómo se desacopla el CANSAT del cohete? ¿Si lo hace el cohete o tiene que hacerlo el CANSAT? Lo hace el cohete. De eso vosotros no os tenéis que preocupar absolutamente de nada. Centraos simplemente en construir vuestro CANSAT, el paracaídas y cumplir misión primaria, misión secundaria y un aterrizaje seguro. El responsable, la empresa que gane la licitación responsable de hacer los lanzamientos es la que tiene que asegurarse de que el Kansas se desacople. O sea que por ahí no os preocupéis. ¿Vale? El presupuesto, preguntan por aquí, el presupuesto máximo de 500 euros, ¿vale? Las fuentes de alimentación, como comentamos, las únicas que no están permitidas son las fuentes LiPo, porque pueden presentar problemas de explosividad. Pero el resto, la que vosotros y vosotras queráis. Y el presupuesto sí que es importante que sea menos de 500 euros. De hecho, en los informes se os pide que adjuntéis un presupuesto. Vale. Eh, preguntan por aquí si hay que contestar ambos formularios. Sí, por favor, rellenar el formulario que he puesto yo y los que vengáis de alguna comunidad autónoma que tenga su propia aula virtual, registraros por ahí también, que es importante. Vale, me gusta muchísimo porque hay muchas preguntas. Pregunta Carlos por aquí si se pueden enviar varios grupos de un solo centro y si tiene alguna consecuencia. Sí se puede. Sí se pueden enviar varios grupos de algún solo centro. Luego, a la hora del lanzamiento, cada comunidad establece sus propias preferencias, ¿vale? Me explico. Esto que voy a decir lo aplico sobre todo a comunidades muy grandes con un gran número de inscritos. Estoy pensando en Madrid, Cataluña, Andalucía, Extremadura, ¿vale? Tradicionalmente, en estas comunidades han priorizado que por cada centro pueda participar en la competición. A ver, perdón, lo voy a explicar mejor. En estas comunidades tradicionalmente han llegado a lanzarse hasta 100 CANSAT, ¿vale? Esto es una cantidad enorme. De estos 100 CANSAT, de alguna manera se ha hecho como una selección de 12 CANSAT o un número más pequeño de CANSAT participan en la fase de defensa de proyectos, que es la fase que permite optar a ganar el premio a mejor CANSAT y a ir al evento europeo, ¿vale? Y el resto lanzan su CANSAT como finalización del proyecto didáctico, digamos de alguna manera. Estoy pensando, por ejemplo, en Andalucía el año pasado se presentaron 60 equipos, de esos 60 equipos, los 12 que tenían un muy buen CDR volaban en cohete y eran los que podían defender su proyecto y optar a premio, y el resto volaban en paramotor, obtenían los datos y de alguna manera concluían el proyecto didáctico, pero no podían continuar con la otra fase, ¿vale? Entonces, el trabajo se había recompensado con el lanzamiento, pero no podían seguir más allá. Entonces, en estas comunidades, tradicionalmente se ha hecho que por cada centro solo podía participar una combinación de centro-profesor. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿se pueden enviar varios grupos de un solo centro? Sí, la consecuencia que probablemente solo uno pueda participar en la fase de defensa de proyectos y por lo tanto tenga opción a representar a la comunidad autónoma en la final nacional. El otro centro podrá volar su CANSAT, pero no podrá defender el proyecto y estará fuera de concurso, por así decirlo. No sé si he sido claro.
Vale. Preguntan por aquí. Estoy trabajando con todos los alumnos de segundo de bachillerato de tecnología e ingeniería. ¿Puedo cambiar más adelante los nombres de los participantes? Sí, sin ningún problema. ¿Vale? Simplemente, claro, también un poquito por estas cosas es por lo que hacemos esta diferenciación entre inscripción y envío del PDR. Yo te recomendaría, Mebenfield, que registres al equipo y cuando haya que enviar el PDR, que ya ese sería el paso que formaliza la inscripción, de alguna manera. Vale. Preguntan por aquí, fuentes de financiación. No, tradicionalmente los equipos se financian mediante patrocinio. Esto es otra cosa que se premia en la rúbrica que le damos al jurado. Los equipos suelen ir hablando con negocios locales o con entidades locales, a cambio de que les pongan el logo en su CANSAT, les dan una pequeña cantidad, por ejemplo. O hacen una rifa, o cada uno se busca las cosquillas. De alguna manera, esto es parte también del proceso de aprendizaje, ¿no? En un proceso de ingeniería real, tú tienes que decidir qué quieras hacer, cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a pagar. Entonces, por eso también se pone un máximo límite de presupuesto para que sea algo ecuánime para los coles de todo el país. ¿Quién financia el CANSAT? Los propios grupos. Tienen que hacer su propio programa de patrocinio. Entonces, de manera similar que en algunos coles se hace una rifa o venta de camisetas para ir al viaje de fin de curso, pues algunos equipos que participan en CANSAT hablan con entidades locales o hacen sus rifas, sus sorteos o lo que sea para financiar el CANSAT. ¿En el presupuesto se incluye la estación base o solo el CANSAT? CANSAT y antena. Entendemos que con 500 euros nadie puede comprar un ordenador, ¿vale? O sea que el ordenador puede venir de serie. Cuando se habla de CANSAT, el presupuesto sería carcasa, toda la electrónica interna, antena, paracaídas o sistema de aterrizaje y antena de recepción de datos. Vale, el segundo formulario da un error al meter el teléfono, dice que no es una dirección válida. Pone que no es. Vale, no sé si se ha resuelto. Yo voy a volver a poner el formulario nuestro, ¿vale? Que se lo vamos a hacer llegar al profesorado. Vale, rellena este aquí. Vale. No sé si hay más preguntas, quejas, dudas, sugerencias. Vale. Bueno, entiendo que es todo muy claro. Muy bien, la gente ya se está yendo. Nada, muchísimas gracias por participar, por acompañarnos hoy. Antes de cerrar, os recuerdo de nuevo la importancia de registraros, los que no lo hayáis hecho, en este enlace, ¿vale? Para nosotros es importante para saber cuánta gente ha participado. Se lo vamos a hacer llegar a las consejerías para que tengan constancia de esto. Nos vemos la semana que viene, martes 18 de noviembre a las 4:30, en el cual Víctor Fuentes nos va a hablar de cómo completar la misión primaria. Y en los próximos días os vamos a hacer llegar por correo tanto la presentación como el vídeo, que lo podéis encontrar en nuestra página web. Muchísimas gracias por participar y nos vemos dentro de una semana. Dejo de grabar. Muchas gracias. Hasta el martes. Hasta el martes.